Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Tenemos un Dios vivo, tenemos una bendición grande, tenemos cosas especiales que el Señor está haciendo en nuestra vida y hoy vamos a proclamar esa grandeza del Señor, amén, porque claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus temores, amén. Y dice la palabra del Señor, ese Eclesiastés, en el capítulo 2, capítulo 3, vamos juntos a leerlo, vamos a explorar esa bendición. Eclesiastés. No es nuestro texto guía, pero quiero dejarte una bendición especial, amén. Y dice Eclesiastés, capítulo 3, verso 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y que también que es don de Dios, que todo el hombre coma, beba y goce del bien de toda su labor. Y quiero comenzar este tiempo de la palabra declarando que el Señor declaró en su palabra, soy redundante en esto, que vamos a disfrutar del trabajo de nuestras manos, que vamos a ver el trabajo de nuestras manos y que lo vamos a gozar con nuestra familia, con nuestra casa, con nuestros amigos conocidos y aún los pobres de la tierra disfrutarán de ello. Entonces, es un regalo de Dios que podamos hacer todo el bien que podamos y que podamos disfrutar de todo el bien que podamos. Amén. Entonces, puedes colocar la Biblia en la silla y decirle, Señor, es tu regalo. Y todo buen regalo y toda buena dádiva procede de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, porque Jehová no cambia. Y Él dijo, es mi regalo para ti que disfrutes de tu trabajo. Es mi regalo para ti que veas el fruto de tu trabajo. Y yo quiero declarar, Señor, tu palabra viva y eficaz sobre cada hermano en esta hora. Disfrutarás del trabajo de tus manos. Del trabajo no será, como dijo Caín, solo fatiga y esfuerzo, sino podrás disfrutar de tu trabajo. Podrás disfrutar de tu trabajo, verás el fruto de tu trabajo representado en esa casa, en ese auto, en esas vacaciones, en ese estudio de tus hijos. Verás el fruto de tu trabajo en el descanso de tu vejez, en el solaz que te espera. Verás el fruto de tu trabajo. Y hoy quiero decirte, iglesia, toda persona que ordena su casa verá el fruto de su trabajo. Amén. Aleluya. Y ahora sí, amados, unas hojitas adelante, en Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15. Vamos al tema que nos ocupa en esta semana. Amén. Y el tema que nos ocupa en esta semana es cazando las pequeñas zorras. Como te decía, estaba en mi casa a la hora que el Señor nos habla y he estado todo el tiempo en oración diciéndole al Señor, queremos ordenar la casa. Hay algo que hemos pedido y es cosechar. Y todos los que estamos acá hemos sembrado infinitamente, de verdad, yo lo sé, en muchas áreas de nuestra vida, en Dios, en su obra, en la familia, en personas. Y para cosechar tenemos que ordenar la casa. Y le preguntaba al Señor Espíritu Santo cómo vamos a ordenar la casa. Y Él me hizo sentir que vamos a ordenar la casa cazando las pequeñas zorras. A lo largo de este tema que comenzamos a estudiar, y le digo, Señor, tú me metes en un tema y es un océano profundo, pero voy a tratar de dilucidar y sacar a frente unas cosas que van a ser muy, pero muy importantes para que tú y yo ordenemos nuestra casa, amén, que son fundamentales, que hacen parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía, porque todo lo que está ordenado Dios lo bendice. Dios bendice el orden. Y el Espíritu Santo va a derramar su gloria sobre todo lo que esté ordenado. Y por supuesto a ti y a mí, que paramos la cuchara, que madrugamos a hacer nuestros oficios para poder estar aquí y que corremos para poder darle a Dios nuestro tiempo,
De hecho, hago la salvedad, es nuestra obligación. Cada uno tiene que darle a Dios sus 2 horas 40 minutos cada día. Se las dé en oración, se las dé en congregación, pero cada día le corresponde a Dios el diezmo de nuestro tiempo. Y son 2 horas con 40 minutos, es decir, casi 3 horas, ¿cierto? Y si notamos, los científicos dicen en este momento, y los neurocientíficos, que le estamos dando 6 horas diarias al celular. Y solamente fue comprobado con lo que se mueven los satélites cuando prendes tu pantalla. Y se comprobó, tristemente, que las mismas 8 horas diarias de sueño que se cubren en 30 días, la gente las pasa en el celular. Entonces, tristísimamente, y solamente se está tomando el tiempo, que se midió el tiempo, estos neurocientíficos midieron el tiempo que se prende, o sea, cuando prendes el celular así, y el que pasa 1 hora, el que pasa 2, el que pasa 3, porque vamos sumando, y eso toma un tiempo gigantesco. Y pues como decimos en nuestra Colombia, el tiempo perdido, los santos lo lloran, y los santos aquí somos nosotros. Entonces no es tiempo de perder el tiempo, y una de las cosas que manifiesta el orden es la disciplina en el tiempo. Eso manifiesta el orden. Y sé que estamos ordenando nuestra casa. Disciplinarse, amada iglesia, no es de un día ni de 2. Puedes ir al gimnasio 1 mes, 2 meses, 3 meses, y si te cansas al 6º mes, pues no vamos a llegar a los 70 años con la figura y la cara de la señora Amparo Grisales. Dios nos guarde, ¿cierto? Pero lleva haciendo ejercicio los 70 años que tiene. Y por supuesto, no hemos conocido una persona, no en nuestra Colombia, que tenga esa edad y todavía tenga esa vitalidad. Este fin de semana conocí a una señora de 95 años que acaba de llegar de los Estados Unidos de hacerse una cirugía de trasplante de cadera, porque en Colombia no se la hicieron porque a esa edad no la hacen. Y ella se fue y se hizo su cirugía, una señora valiente y lúcida, y me decía, me acuerdo de todo, y yo le decía, yo no, y tengo la mitad de tu edad, y sé dónde dejo las llaves, y sé dónde pongo la platica, y sé a qué horas hacer el mercado, y le decía yo, Señor, no, si ella puede, nosotros también podemos. Y miraba su lucidez, y me cuenta además que su esposo había fallecido 1 año atrás, de 105 años. Y yo le dije, o sea que lo menos que, ¿dónde naciste para ir a ese pueblo y untarnos? ¿Cierto? De longevidad. Me dijo que en Tunja. Le dije, claro, es que el boyacense es juicioso. Pero me gustó una cosa de esa conversación. Me dijo que estando en Estados Unidos, en la cirugía, sintió, imagínate una cirugía de semejante dimensión, y ella sintió que tenía que venirse para Colombia y se vino, y el doctor le dijo, con 95 años, a tu cuenta y riesgo, porque es un viaje muy pesado. Pero se vino porque Dios le dijo que su esposo podía fallecer, y su esposo falleció y ella estaba alegre de poderse despedir. Y dije, Señor, si tienes estos cuidados con gente que ha sido disciplinada en ordenar su casa, y me hablaba del orden, Dios la puso en mi vida, accidentalmente nos encontramos en la calle y me dijeron, ven, te presento una persona lindísima. Y le digo yo, señora, mire, he visto personas con 60 años menos vitales que ella. Y solamente le decía, cuando terminé de hablar, le decía a mi esposo, mira lo que uno consigue con ordenar su casa. Largura de días. Así que, mis amados, es una bendición lo que estamos haciendo. Esta es nuestra 5ª entrega de Ordena tu Casa, y lo que vamos a trabajar, no sé si solamente esta semana, las semanas que nos faltan de ayuno, es cazar las pequeñas horas. El Señor me dijo que nuestras viñas están en cierne, que nuestras viñas están a punto de florecer, pero necesitamos coger esas zorritas pequeñas, y note que es impresionante porque ni siquiera es el oso y el león ni la zorra grande, sino las zorras pequeñas, las que están echando a perder los viñedos. ¿Cuándo llegan? Exactamente igual que los madianitas. ¿Recuerdas a los madianitas de el libro de Jueces? ¿Los recuerdas? Esperaban a que los israelitas tomaran su cosecha, esperaban a que sembraran, a que recogieran la cosecha. Y cuando ya tenían la cosecha lista, ellos venían y la robaban. Más o menos así son las zorras pequeñas. Solamente que ellos cogen la cosecha cuando está comenzando. No sé si has ido al campo y has visto ese duraznito todo molido. Sandrita y Guillermito se lo comen porque dicen, no, es que no es malo porque lo picoteó fue un ave.
y las aves son limpias. A mí me daba impresionantes, pero ahora ya no. De verdad que pienso en eso, pero un ave no le está haciendo daño a todo el fruto. Se come una frutita. Pero las zorras, como las plagas, como la oruga, el saltón y el revoltón, no dejan nada. Y cuando va la persona a mirar, ya no hay nada. Entonces, vamos a saber qué es cazar, a qué se refiere el Señor y cuál es la invitación. Para retomar nuestro tema y retrotraernos a lo que estamos, vamos a leer desde el verso 10, desde la invitación, amén. Y dice así: mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí, ha pasado el invierno, se acabaron los tiempos difíciles, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha escuchado la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, las vides en cierne dieron su olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder sus viñas cuando están en cierne. Y entonces dice, muéstrame tu rostro y hazme oír tu voz. Entonces nos dice, bueno, siempre le cuento a la iglesia, a mí esta invitación me la hizo el Señor para comenzar a orar. Y es una invitación que no puedes rechazar porque te dice, levántate, amiga preciosa, hermosa. Así no lo paraba uno la mamá ni lo levanta el esposo, ¿cierto que sí? Con toda esa cortesía, pero el Señor sí. Y dice, mira, estamos en nuevos comienzos, estamos en un tiempo diferente. ¿No notas que el invierno se fue? ¿No notas que las dificultades se fueron? Pero es cuando hay que tener más cuidado. Nunca las pruebas de los hombres de la fe de la Biblia vinieron cuando todo estaba mal. Siempre vinieron cuando estaba todo bien. Cuando Moisés solamente le esperaba el imperio y ser el máximo en Egipto, ser faraón, él mató a un hombre, Dios lo sacó de allí y utilizó eso y él se fue. A comenzar de nuevo, 40 años en el desierto, 40 años como pastor de las ovejas de Israel, 80 años de servicio continuo al Señor. ¿Cierto? Cuando él pensaba que ya todo estaba listo porque ya solo era ser faraón. Eso le pasó a David. Ya todas las guerras pasaron. ¿Qué no hizo David? Y la verdad, mi ejemplo siempre es David porque pues soy una lectora de Primera y Segunda de Samuel. Me gusta su vida, su representación de Jesucristo. Y como en Jesucristo no hay zorras que salvar, pues nuestro ejemplo por excelencia siempre es el Señor Jesús. Pero como en él no hubo pecado, en él no hubo nada, hoy nuestro ejemplo será David. ¿Qué fue lo que pasó? Y uno dice, pues que ese día se quedó en la casa de una guerra, en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, él se quedó. Tú dices, ahí estuvo el problema. Pero déjame decirte que el problema no es el adulterio cuando una persona está en un motel y dice, ¿qué hago yo aquí? Porque normalmente la persona se da cuenta después de haber pecado. No es ese el problema. El problema siempre es que no se casaron las pequeñas zorras. No se casaron las pequeñas zorras. Cuando es ungido por Samuel, David recibe el papiro de Deuteronomio que declara cómo deben vivir los reyes. Cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador, usted y yo recibimos una Biblia donde se declara cómo deben vivir los hijos de Dios. Pero algunos de nosotros hemos hecho caso de algunas cosas sí, otras cosas no, caso omiso de muchas cosas, y en desobediencia han venido cosas. Entonces, David tomó una decisión loquita cuando perdió a su esposa de casarse nuevamente. Y David tomó la decisión de tomar a una niña llamada Ainhoa y se casó. Ya con Ainhoa, al tener 2 esposas, pues dijo, ¿qué valen 3? ¿Qué valen 4? ¿Qué valen 5? Cuando completó 10 esposas, ya el espíritu de lujuria
que fue la zorra que no casó cuando era niño, porque cuando se casó con la primera esposa llamada Mical, la hija segunda de Saúl, Saúl tenía 5 hijos varones y 2 niñas, y su primera niña se llamaba Merab y su segunda niña se llamaba Mical. Cuando se casó con ella, David tenía menos de 20 años, no era rey, ella iba a ser su única esposa, pero él sabía que él iba a ser rey. Las personas creían en la antigüedad que los reyes, para asegurar su reino, tenían que tener muchos hijos y que para asegurar su descendencia tenían que tener hijos en diferentes esposas. Pero los reyes de las naciones de la tierra, no era la voluntad de Dios. Y él nunca casó esa zorrita, que era la lujuria, y la lujuria ya se le convirtió, y quiero que vea el ascenso del pecado. Una sola esposa, bueno, yo creo, de mi corazón creo, que aún Dios le hubiera podido perdonar el no regresar con Mical. Yo pienso, en mi corazón Dios le hubiera podido perdonar eso, porque realmente no fue su culpa. Fue su papá el que la quitó y se la entregó a otro hombre, y él quedó, y que, él dijo, bueno, no me voy a quedar yo solo en esta vida, me quedo con Ainhoa. Pero ya después vino otra, y vino otra, y vino otra. Y cuando vinieron las 10 esposas, tuvo la primera concubina. La primera concubina, una niña, pasó por el parque y vio una niña, y ya empezó la lujuria. ¿Soy el rey? Bueno, cuando completó 10 concubinas, ya la zorra estaba grande. Pero ya no solamente tenía esposas y concubinas, ahora miró la esposa de otro hombre. Y una noche se acostó tarde tomándose, al otro día se acostó a dormir todo el día. Por la tarde se despertó, ni siquiera sabía qué estaba pasando. Sus hombres estaban en la guerra, hombres que habían dado la vida por él, 37 valientes que lo amaban, más todo el ejército de Israel que estaba perdiendo esa guerra, porque fue la guerra más cruenta que pasaron. Eran los amonitas, eran grandotes, casi no eran gigantes, pero eran de 2 metros, y acribillaban a los israelitas que eran de estatura promedio, 160, 170, poquiticos eran altos. De entre los bajitos estaba David, y David estaba en la casa, se asomó a la azotea, y en la casa del frente, una niña obsesionada con él se desnudó y se bañó. Las mujeres en Israel no hacían eso, todas iban al mismo tiempo, a la hora de la madrugada, donde no había salido el sol. Ellas decían, vamos a purificarnos, ni siquiera decían, vamos a bañarnos. Cada vez que la Biblia en el Antiguo Testamento dice purifiquemos, es lavémoslo y limpiémoslo y consagrémoslo a Jehová. Las niñas iban por la noche o muy temprano en la madrugada, siempre en grupos. Ella decidió bañarse, y él dijo, porque la lujuria que comenzó en el día que tomó la decisión, ya después ustedes notan que la Biblia dice, y tomó a Abigail y de a 2, todos ya eran de a 2 y de a 4, y la Biblia nos va a decir que la lujuria lo hizo adulterar. ¿Y cuándo paró esa lujuria? Cuando el profeta se paró y le dijo, y él dijo, sí, mi pecado fue no ir a la guerra. Y Natán le dijo, ese fue el resultado del pecado. Tu pecado fue nunca haber casado esa zorra pequeña que fue la lujuria. El primer día que se quedó viendo pornografía. Y dijo, ¿por qué estoy viendo eso? El primer día que pasó, ay, ¿qué estará pasando con Shakira? ¿Qué estará pasando con la señora del cabello rojo? ¿Qué estará pasando? Y ya fue 5 minutos y ya fueron 10. Y ya fue horas en el celular. Y ya fue horas que ya a la siguiente semana intentó orar y no pudo. Y ya después se dio cuenta que no había hecho el almuerzo, y corre a hacer el almuerzo y corre a hacer los oficios, y ya se fue cuenta. Entonces lo que nos invita el Señor, como parte de ordenar la casa, que nos demos cuenta que la caída no es un totazo. Siempre las personas, mire, la caída es que yo no puedo servir a Dios porque tengo mucho trabajo. Es que yo no puedo ir a culto. Dios sabe que yo tengo mucho trabajo. El utilizar el Dios sabe es un arma de doble filo, porque es cierto, Dios sabe. Dios sabe que escogemos otras cosas antes que a Él. Toda persona que ha escogido su trabajo, ¿qué le ha pasado? Que se ha quedado sin Él. Siempre sucede. Porque todo lo que pongamos a competir con el amor del Señor Jesucristo, lo perderemos. Si pones a tu esposo a competir con el amor del Señor Jesucristo, ese hogar se derrumba. Si pones a tus hijos
tus hijos se pierden. Cualquier cosa. Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Entonces necesitamos empezar a entender eso. Y de eso es que vamos a hablar. Entonces lo primero que dice el texto es, acepta la invitación, iglesia. Entonces, lo primero que dice es, levántate, oh amiga mía, hermosa, ven, verso 10. Dice, mi amado habló y me dijo, ¿por qué ha pasado el invierno? Entonces dice, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta de los tiempos que estamos viviendo? ¿No sientes cómo huele ya a la venida del Señor? ¿No sientes el fluir de la música que ahora todos cantan? Señor, te esperamos, Señor, estamos listos, Señor, estamos preparados. ¿No escuchas los anuncios contra Israel? Ayer ya la ONU dijo que serán todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Que ya no le aceptarán más cosas a Israel. ¿Y tú no sabes qué anuncia eso? Anuncia que el Señor está cerca. Y el Dios dice, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta que ya todas las cosas están preparadas? Mira, ya se va a pasar el invierno. Nos lo dijo un presidente de Colombia llamado Rafael Núñez, que escribió nuestro himno nacional. Cesará la horrible noche. Está a punto de cesar la horrible noche. Pero necesitamos. ¿Y qué nos dijo? Tú levántate y muéstrame tu rostro. Y quisiera que subraye la Biblia, si la Biblia es suya y es su Biblia personal, dice algo muy bello, dice, muy especial, es el verso 14 en la parte B, muéstrame tu rostro y hazme oír tu voz. Quisiera que lo subraye, es una invitación a orar en voz audible. Hay personas que se paran frente a Dios y cierran sus labios. La meditación es otra cosa. No nos está invitando solo el Señor a meditar en su palabra y a meditar en nuestros caminos. Está diciendo, ¿y a qué se refiere? Mira, las cosas que pasan. Quienes tienen niños chiquiticos en casa, de menores de 5 años, a la niña, a los niños de 5 a 10 y a los niños de 10 a 15. Te los presento porque, ni hablar de los 18 a 25. Entonces, van todos tres para el colegio, ¿no? El de 13 a 18 dice, debe plata que toca pagar, no sé qué. Como si tú fabricaras billetes. Sin por favor, sin te lo pido, sin no sé qué, ¿cierto? El de 5 a 10 no sabe cómo decirte, todavía tiene temores en su corazón, todavía no sabe, papi, como que toca llevar, papi, pero como si tú quieres, pero igual pide, ¿cierto? Igual pide. El de 0 a 5 ni siquiera te pide. Él se sienta en tus rodillas y pico va y pico viene, y mi papito lindo, mi amor, mi corazón. Y a él tú le dices, ¿qué quieres? ¿Qué diferencia es, cierto? Pues eso es lo que dice el texto bíblico. No vengas a mí solamente a pedir, y no es que no podamos pedir. El Señor dijo, pedís, pero pedís mal, no sabéis pedir. Y se refiere a que vamos al Señor no mirando su rostro, mirando solo sus manos. Y cuando Dios dice, mira mi rostro, es, préstame atención. Cuando Dios dice, es que tú solo miras mis manos, es que dice, ¿qué es la metáfora? Dice, solo miras lo que te puedo dar y no te importa lo que tú me puedes dar. Y créeme que un papá está buscando, porque Dios en esencia es padre, a unos hijos que miren su rostro. No nos está diciendo que no le pedamos. Y no es que le moleste. Obvio le molesta que lleguemos como adolescente rebelde, deme, y usted me tiene que dar, y querramos doblarle la mano como quienes están apostando fuerzas entre manos. No, Dios está buscando un pueblo que sí pida, pero que también se levante y vaya y busque su rostro. Búscame su rostro es, busca mi rostro es, dice Dios, Jehová de los ejércitos, que no solo te intereses en lo que yo te puedo dar, sino que te intereses en lo que yo soy. Las mujeres, especialmente las mujeres, con el gran respeto por los varones presentes, cuando alguna mujer se ha sentido usada, le rogué en mi universidad a una hija linda, nos hicimos amigas, a veces le recuerdo mucho, he sido de pocas amistades en la vida por mi trabajo, las que tengo son muy buenas y muy santas, pero nunca he sido de compincherías ni de trato de para aquí para allá. La gente puede contar conmigo en todo momento, pero el todo tiempo de murmuración y esto nunca lo he usado en mi vida. Esa parte Dios me la dictó de mi vida. Pero de estar ahí para quien lo necesite a uno en verdad y en espíritu, Dios nos ungió. Y estando en la universidad yo todavía no conocía a Dios, pero le rogué a una amiga que no se acostara con su novio. Es más, porque estudiábamos juntos y yo veía que él también tenía un interés por todas
las niñas, esa niña, mi amiga, era la más bonita de todas. En realidad, su rostro no era muy bello, pero su cuerpo era muy especial. Y él estaba interesado en todas, pero era un interés intelectual. Y entonces, como tenía interés intelectual, le caía mejor. Y yo no le dije a ella, es que él nos echa el cuento a todas, es que él es coquetico, sino le dije, porfa, no te vayas a acostar. Porfa, no te vayas a acostar con él. Mira, y yo no le insistía a todas porque en realidad primero no conocía al Señor y el gran pecado que es la fornicación. Realmente en ese momento de mi vida yo pensaba como la juventud piensa, ¿qué tiene de malo? Eso el novio, no sé qué. Yo pensaba como el mundo piensa, de lo cual hoy me arrepiento. Porque si yo hubiera tenido el conocimiento, que se lo hubiera suplicado. Pero le pasó lo que le pasa a todas las niñas de la prueba de amor, que en el mismo momento del acto de no amor, ese muchacho le dijo, usted no me interesa, usted no me vuelva a llamar, y estaba llorando y me decía estas palabras de las que hablo hoy. Es que me sentí usada. Y entonces yo le decía, corazón, pero yo te dije que eso iba a pasar. Yo no conocía a Dios, pero Él me conocía. Y eso pasó. Y después de ahí vinieron muchas más cosas sobre su vida. ¿Y a qué vienen esas cosas? A que no debemos usar. Y a veces hacemos eso con Dios. Usamos al Señor porque queremos que nos dé, que nos haga, que nos ayude. Y entonces una de las cosas que nos dice Dios, con las que vamos a poder cazar las pequeñas zorras, es buscando el rostro de Dios. Porque lo que tú no has visto como zorra, y para nosotros zorras son los animalitos, y bueno, voy a ser displicente en esta hora y respeto a la audiencia, y es Colombia, y las personas que no nos ven en Colombia, que nos ven desde fuera, por ejemplo, nuestros amigos que desde México y Perú nos acompañan a veces y son tan lindos y nos prestan sus oídos, les cuento que también usamos en Colombia la palabra zorra para referirnos a mujeres de mala vida, de vida terrible, porque a veces las personas utilizan esas expresiones que son tan groseras. Entonces, cuando Dios se atreve a utilizar ese animalito que verdaderamente es astuto, que verdaderamente es malicioso, que verdaderamente hace esas cosas malas, todas las referencias bíblicas que hay a la palabra zorra son malignas. Siempre, siempre. Por ejemplo, allí en Esdras y en Nehemías, cuando los enemigos de Israel se burlan de la construcción del muro con Nehemías, dice una zorra lo tumba, porque siempre que se ejemplifica zorra es malignidad. Después, en el libro de Jueces, para que lo quieras leer en casa, Sansón toma 300 zorras y las amarra de las colas y las tira a los filisteos. En el libro de Jueces, capítulo 13, 14 y 15, en la batalla contra los filisteos. Es una historia muy interesante. Entonces, las zorras también son un instrumento de venganza. Entonces, cuando hablamos de zorras, hablamos de espíritus de adulterio, espíritus de venganza, espíritus de rapiña. Todo lo que representan las pequeñas zorras son todas aquellas cosas que quieren dañar nuestro trabajo. Por eso comenzamos hoy hablando del fruto de nuestro trabajo. Nuestra viña somos nosotros mismos. Y nuestra viña es un sinónimo de nuestra casa, de lo que estamos poniendo en orden ahora. Entonces esas pequeñas zorras que se filtran a intentar dañar tu matrimonio, porque el enemigo es astuto. El enemigo no le va a decir a una persona, venga, yo a usted lo necesito en el pecado que lo tenía antes, porque cuando usted vivía en promiscuidad y se acostaba con todo el que se le paraba enfrente, así la necesito a usted, señora. No, el enemigo no le va a decir eso. El enemigo le va a decir, ¿por qué no se pone a estudiar? ¿Por qué no se pone a trabajar? Y no es que el estudio y el trabajo sean malos, de ninguna manera. Pero el enemigo, ¿para qué llenar nuestra vida de ocupaciones? Para decir, ay, yo ya no me puedo congregar más. Yo ya no puedo orar más, porque es que el enemigo no puede tumbar. Esta es una estrategia que la Biblia la llama el camino de Balaán. Cuando Balaán, recuerda cuando Balaán de los pueblos de los enemigos de Israel en Números, quisieron los madianitas, nuevamente, segundo ataque madianita, atacar al pueblo de Israel, no pudieron. Y se levantó 7 veces, 7 altares Balaam para maldecir a Israel, pero no podía. Entonces Balaam tuvo una archidea. Balaam dijo, hay una sola forma. Infiltrémonos entre ellos. La infiltración fue con mujeres. Metamos mujeres que seduzcan a los levitas, que seduzcan a los sacerdotes y que los lleven a fornicar, y cuando ellos pequen, Dios no los podrá proteger. Porque lo único que tumba la barrera de protección es el pecado. Entonces el enemigo no dice, voy a destruir a ella así, voy a destruir a él así, no. Entonces
Ese espíritu de exceso de trabajo es lo que pusieron los egipcios. Cuando el Señor vino, y yo sé que estoy haciendo una historia muy, muy completa, pero necesito que la tengas muy clara. Cuando el pueblo de Israel no daba más en Egipto, porque ellos tenían que hacer ladrillos y hacerlos con las manos. Las mujeres iban y recogían la paja, las mujeres llevaban el agua, las mujeres no tenían tiempo ni de criar a sus hijos ni de estar con sus hijos. Por eso la siguiente generación se levantaba esclava, porque no habría quien les enseñara. Entonces, cuando el pueblo ya no daba más, ellos se reunieron y clamaron, buscaron el rostro de Dios. Nunca buscar el rostro de Dios ha pagado mal. Pero cuando Faraón se enteró que habían buscado el rostro de Dios, les puso más trabajo. Porque el enemigo que dice, lo pongo a ser esclavo del trabajo y él no tiene tiempo para orar, él no tiene tiempo para ayunar, él no tiene tiempo para congregarse. Cuando baje su vida espiritual, cuando ya no tenga vida espiritual, yo envío el pecado y ya no tendrá cómo defenderse. Eso fue lo que pasó con David. Como se la pasaba trabajando aquí, trabajando allá, él no empezó a cuidarse del pecado. Y cuando entró, él vino a abrir los ojos. Y por eso al final de sus vidas, después de Betsabé, no lo vemos casarse nunca más. Pero él no aprendió la lección. Dios le dio una lección. Y la lección fueron lágrimas de sangre. Su hijo mayor, ¿qué fue lo que le dijo a Dios que por qué se casaba varias veces? Por tener hartos hijos, ¿cierto? ¿Y quiénes le sacaron los ojitos a David? Sus hijos. Porque todo lo que pongamos a competir con Dios, se volteará. Entonces su primogénito, el hijo de Ahinoam, Amnón, violó a su propia hermana en la propia casa. Su segundo hijo, Absalón, mató a Amnón por la violación. Y toda la familia se vino a pique. Mis amados, es un problema no buscar el rostro de Dios. Y si David, que era un hombre que oraba 7 veces al día, en algún periodo de su vida descuidó su oración y pasó todo esto, imaginémonos nosotros descuidar el rostro de Dios. Entonces, antes de darnos el llamado a cazar las pequeñas zorras, nos hace una invitación a crecer en oración. A crecer en oración. Y yo sé, amados, que aún después de pandemia vino sobre la iglesia de Jesucristo un adormecimiento más grande. Y la gente cada vez ora menos y cada vez lee menos. Hoy tenemos personas, mire, la afrenta contra el devocional. La gente prefiere irse de una iglesia. La gente con tal de no hacer devocional. O sea, ¿te imaginas el gran odio que el enemigo tiene? ¿Por qué? Porque una vida devocional, David, mientras se mantuvo, ¿cómo era que decía David? A tarde, a mañana y a mediodía estoy orando. Mientras se mantuvo así, adulterio no hubo, deseo de 1000 esposas no hubo, pecado no hubo. Pero tan pronto dejó de orar, tan pronto dejó. Así que, mis amados, la primera invitación del Señor, antes de empezar a cazar las pequeñas zorras, porque las pequeñas zorras van a ser cazadas, porque Dios te las evidencia. Ahora déjame mostrártelo. Amén. Salmo 19. Amén. Busquemos todo Salmo 19. Entonces, la invitación primera, hoy, busquemos el rostro de Dios. ¿Qué va a pasar al buscar el rostro de Dios? Mire lo que va a pasar. Salmo 19. Vamos a buscarlo juntos. El bellísimo Salmo 19, hacemos bien todos en aprenderlo de memoria. Tiene 3 partes muy hermosas, muy bellas, que si todos las aprendemos, vamos a crecer en oración. Lo primero que dice verso 7 es, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Entonces, ¿qué dice? Que hay una alma que necesita ser convertida. Y convertida es cambiada. Entonces, ¿qué dice? Que tu mente necesita cambiar su manera de pensar. ¿Qué te tiene que cambiar la manera de pensar? La ley de Jehová. Cuando la Biblia dice la ley de Jehová se refiere a la Biblia. Entonces, no te tiene que cambiar tu manera de pensar tu amigo, no te tiene que cambiar tu manera de pensar tu vecino, mire, cuando las personas hacen amistades, a veces publican en las redes, crees que hacer malas amistades no es malo, pero amado, el que anda entre la miel algo se lo teme. Y infortunadamente, y los que estamos aquí, Dios me ha estado recordando, en la infancia no sé,
las muchachas de mi misma edad y de mi generación. Para que no nos entendieran los que estaban hablando a nuestro lado, jugábamos a hablar con la che antes de una palabra. ¿Lo recuerda? Ay, hay una muchacha de mi misma edad. Y aprendimos a hacerlo con una destreza que por decir el nombre de uno decía chivit, chivit. ¿Lo recuerdan? Que era para eso, con destreza. ¿Cuánto nos demoramos en aprender eso? Entonces, yo cambié de colegio, una vez me porté mal, lo digo con gran pena. Y mi papá me cambió de colegio un año para corregir. Y entonces fue muy difícil porque yo amaba mi colegio. Y mi papá no me dio juguete, me cambió de colegio. En ese cambio de colegio conocí 3 personas que por la gracia de Dios no dañaron mi vida para siempre, pero el daño fue grande. Cambió mi lenguaje, cambió mi forma de expresar y de verdad a mi papá le salió más caro el remedio que la enfermedad, porque al colegio donde fui habían 3 niñas con las que yo hice una amistad que no duró para siempre, gracias a Dios. Yo no conocía a Dios, pero hubo muchas cosas negativas en mi lenguaje. Y entré a palabras que en mi casa no se usaban, como bacano, que no es una grosería, pero yo no usaba eso. Y empezó un lenguaje que tú lo conoces. Cuando tu hijo llega a casa y empiezas esa palabra que nunca había dicho, ¿cierto? Nosotras todavía no era como hoy que las niñas se saludan, que hubo no sé qué. Yo me desmayo cuando escucho a una niña dice, ahora los niños todos se saludan perro. ¿Se has visto? Hola perro, no sé qué perro, todo el tiempo. Porque esa es el perrea es lo de ahora, ¿cierto? Pero en aquel tiempo nuestro lenguaje era abejas. ¿Qué hubo abeja? No sé qué. Mi papá me decía, me cansé de ese panal en esta casa. Pero fue un lenguaje de ese año. Yo ya regresé a mi colegio al año siguiente. ¿Cuál se vieron las monjitas para sacarme ese lenguaje? Porque pues siempre estaban, siéntese bien, parece bien. Pero recordé esta semana y siempre que Dios viene, estos ayunos congregacionales para mí han sido de cazar las pequeñas olas. Desde el primer ayuno en diciembre, cada ayuno mensual, Dios ha venido en una revelación y empecé a escuchar ese chilachi no sé qué en mi mente y dije, Señor, ¿cuándo fue ese tiempo en mi vida? Y ya no lo puedo ni siquiera hacer, pero lo hacía con una práctica impresionante que ni mis hermanos entendían yo que estaba diciéndole a mis amigas, ¿cierto? Y el lenguaje de los niños, y si tú entras hoy al lenguaje que tienen los chicos en internet, los puntos suspensivos y todo, yo algunas cosas sé qué significan, todas no, pero ¿has visto el lenguaje? Y sé que están diciendo cosas que no se debe y por eso la dicen con ese lenguaje. Pues yo entendí que un año, de 13 años de estudio, un año casi cambia mi lenguaje para siempre. Imaginémonos lo que son las amistades. Entonces, una persona puede contribuir tanto a la vida de uno como para abajo como para arriba. Y es muy importante, muy importante. Yo realmente sé, mi casa era muy fiestera, pero yo llegué casi a los 18 años sin haber pisado una discoteca jamás en mi vida. Pero entré a otra etapa de mi vida donde hice otro tipo de amistades, donde yo era pequeñita, pero ellos eran grandes y su vida era de bailar y bailar. Y yo pasé un año de mi vida en ese ritmo de vida, sin tomar, pero fuera del camino del Señor. Yo todavía no conocía al Señor. Entonces pude recordar en este ayuno que o subimos o bajamos con las personas que nos rodean. Y tenemos que cazar esas pequeñas zorras que son, como estudiamos la semana anterior, la percepción de injusticia, porque una persona no puede ir ni al baño sola y necesita que el amigo la acompañe y que la amiga la acompañe porque su soledad está en su corazón. Porque yo acá a todas las madres de 4 y 5 digo, yo digo, si usted se siente sola, está loca. Yo creo que más bien quisiera un descansito, que ellos reposen, ¿cierto? Sandra tiene solo uno y me dice, cuando quieras te lo presto todo el día a ver si queda en silencio esta casa un día. Pero simplemente tenemos que pensar, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, invitación 1, busquemos el rostro de Dios. Vamos y digámosle, Señor, ¿por qué? Porque va a pasar esto, el alma se va a convertir. Invitación 2, comience a leer la palabra para que la palabra comience a colocar en usted la conversión de su alma. Y lo tercero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a cazar la pequeña zorra? También Salmo 19 dice, verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los pecados que me son ocultos. Yo quiero que sepa que esto fue lo que le pasó a David. Un hombre como él, en oración, cuando ya él adulteró,
Yo soy de creer que el Salmo 19 es de ese tiempo en que él volvió en sí. Y dijo, ¿en dónde me desvié, Señor? ¿Es que mi pecado fue no ir a la guerra, Señor? No, David. Tu pecado comenzó cuando tomaste la opción de que más mujeres podían estar en tu vida. Cuando abriste tus ojos a mirar a más mujeres, cuando no fue suficiente una, entró la lujuria. Es que no fue el adulterio. Él ya tenía lujuria en su corazón, porque cada vez que veía a una mujer decía, con esa me puedo acostar, ¿toca casarse? Si toca casarse para dormírsela, casémonos. Eso era lo que pensaba. Llegó a ese punto. Pero ¿sabes cuántas mujeres sufrieron? Voy a decirte una sola cosa, que fue el gran pecado. Por eso Dios dice, no hagas sufrir a la mujer en tu juventud. El sufrimiento de su primera esposa al verlo casar con otra. Qué dolor tan grande. Pero la desgracia de esas mujeres, que no tenían quien las amaba, que no tenían un hombre que las cuidara, que lo único que tenían era un rey que les daba de comer, pero nunca recibieron el amor de David, se las durmió y las tiró. ¿Eso no era un gran pecado delante de Dios? Porque ¿cómo hacía para dormir con 30? Ni un día diario. Un día al mes para cada una, no cree. Y si, como dice la palabra, la amó, durmió con ella y la aborreció, ¿de dónde sacó Admón violar a la muchacha? ¿Le podemos pedir al primogénito de David que no tuviera lujuria? ¿Cómo se lo vamos a pedir si su papá tenía 30 esposas? El muchacho pensó que las mujeres no valían nada y miró a su propia hermana, pero el Señor le permitió a David que pasara por eso para que él sintiera en su ser lo que había pasado con todas esas mujeres que él vio con lujuria, porque también eran hermanas de alguien y también eran hijas de alguien. Y quedaron tristes, y esas niñas habían podido casarse con un hombre que las respetara, pero en cambio tenían que estar ahí bajo la mendicidad de David, de la noche que quisiera llamarlas a dormir con ellas, y si no las llamaba en 5 años, y por ser concubinas del rey no podían casarse con nadie más. Entonces él entendió, y él dijo, Señor, ¿por qué no me di cuenta? Ese error me fue oculto. Se me puso un velo. Yo no creí que les estaba haciendo daño a esas mujeres. Yo no creí que me estaba haciendo daño a mí, porque no amo a ninguna. Y finalmente trae a la que le llena su espíritu, que es Betsabé, que va a ser la mujer virtuosa. ¿Y de qué sirve si ya tiene 30 en la casa sufriendo? Después de Betsabé, él la hizo a ella reina. Dormía en sus aposentos, lo que no había pasado con ninguna mujer. Las otras eran llamadas. Ella ya vivía con él y las otras fueron echadas, destruidas sus vidas. Amados, no se puede jugar con el pecado. Entonces busquemos el rostro de Dios. Primero, leamos la palabra de Dios hasta que leyéndola nos demos cuenta en que estamos fallando y clamemos este verso 12, Señor, ¿cuál es la zorra que yo tengo que cazar? ¿Cuál es ese error que todo el mundo ve y que yo no he visto como error? ¿Por qué yo no veo como pecado gritar a mis hijos? Digo, son mis hijos, toca regañarlos. ¿Por qué yo no veo como pecado ofender a mi esposa, a mi esposo, que el hombre? ¿Qué no estoy viendo como pecado que es muy grave delante de ti? Que fue lo que le pasó a David. Déjame entender que eso es un gran pecado. Déjame entenderlo. Y si me he hecho alguna cosa que solo Dios conoce, que es pecado y yo no la estoy viendo como pecado. Robin Hood, esta mañana pensé en él. Robaba a los ricos para darle a los pobres. Y él pensaba que, ¿qué cultura tenemos? ¿Qué escuchas tú en las noticias? Esos ricos que tienen, ¿de dónde salió esa cultura? De Robin Hood, ¿cierto? Y la gente que ha trabajado y es rica no merece tener. ¿Por qué otros les tienen que robar? Yo no voy a decir que todas las fortunas de la gente son honestas, Dios darán cuentas a Dios, pero si la gente lo ha hecho honestamente, entonces ¿qué va a pasar cuando tú tengas? ¿Te tienen que robar porque tú tienes? No, si tú has trabajado, además tú vas a disfrutar de tu trabajo porque Dios no lo ha prometido. Entonces esas 3 cosas me pidió Dios que meditáramos en este tiempo. Él vino y me dijo, cacen las pequeñas zorras para ordenar la casa. No son los grandes problemas los que han destruido nuestra casa, son las pequeñas zorras. Y cazando las pequeñas zorras, vas a ver a tus hijos libres. Vas a ver a tus hijos libres. Vamos a librar a los Rubén, a los Amón. Rubén veía a su papá humillar y humillar a su mamá todos los días. Y él le quitó una concubina al papá para que el papá sintiera un poquito de ese dolor. Amón se acostó con su propia hermana para que el papá tuviera un poquito de dolor.
vamos a librar a nuestros hijos. Dios me hizo sentir en el espíritu que cazando las pequeñas zorras los primeros librados serán nuestros hijos. Siento profundamente en el espíritu cómo van a salir de la droga, del alcohol y de lo que esté pasando en sus vidas en estos días si nosotros hacemos la tarea. Anoche me dormí con esa convicción. Mire, quería que ya fueran las 9 para estar acá y contárselo. Tenía que contárselo a ustedes. ¿Qué vamos a ver? Porque de verdad se lo digo, Dios lo sabe, tengo grande dolor por lo que ha pasado con algunos de nuestros hijos. Que se casen mal casados y estas mujeres no los apuñalen en el corazón. Que no den fruto. Que osen, habiendo nacido en hogares cristianos, tomar alcohol. Que osen pisar un prostíbulo habiendo nacido en hogares cristianos. Que esas cosas que no deben pasar en nuestros hijos. Pero, y Dios sabe que ese día que dormí con dolor profundo porque conozco sus nombres, sus apellidos, y ustedes lo saben, mire, yo se lo digo a la iglesia, Dios sabe y Dios conoce mi corazón, yo sé que los hijos son un tesoro, son una bendición, regalo divino de Dios, pero a mí sus hijos me han dolido con dolores de parto, y yo les amo con todo el corazón, y los pienso y me duermo pensando en ellos, y Dios viene a esta respuesta gloriosa, y Él me dijo, casen las pequeñas zorras. Ahora yo le dije, dinos cómo, y vamos a hacer la tarea. Entonces Dios me dijo, busquen mi rostro. No vayan solo a pedirme, busquen mi rostro. ¿Qué dices tú? Cuando tú estás enfermo y entra alguien por tu casa y ni siquiera te dice, ¿cómo estás? ¿Qué te duele? Sino, hola, ¿me presta 1,000 pesos? No sé qué, si se me hace. Oye, pero no ve que estoy en cama, que me duele la abuela y usted solo quiere un favor. Dígame buenos días. Pregúnteme cómo está. Pregúntale. Ten una conversación con Dios, pregúntale tú cómo estás, Señor, y saca tu tiempo para orar, y saca tus minuticos, y ve a ese lugar. Algunas hermanas acá camine con Dios, camine con Dios. A mí me dicen los hijos, usted, pero el problema que tengo al salir a caminar es que se me olvida que no es la casa y que estoy sola, y empiezo a gritar y a cantar duro, y me dicen, ¿para dónde iba? Bueno, tengo audífonos, todo el mundo sabe que estoy escuchando algo, pero me voy orando, me voy cantando, camina con Dios. Y Señor, mira, y si le toca para que la gente diga no está loco ponerse los audífonos o ponerse el tapabocas, pero camine con el Señor. Y todos a buscar el rostro de Dios. Amén. Tarea 1. Tarea 2, a leer en la palabra. Hasta encontrar. Tarea de hoy, en la palabra de hoy, vas a encontrar la primera zorra que hay que cazar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? En las finanzas no estoy ahorrando. No estoy siendo buen administrador de la gracia de Dios. En el hogar no estoy siendo amable con mi esposo, él no está haciendo, nos estamos gritando, nos estamos hablando. En los hijos les permití cosas y ahora las zorras las vamos a cazar. No nos vamos a ir para el pasado y que no los eduqué bien. No, ya no, por el pasado no podemos hacer nada, el pasado puede ser solo redimido. Nos vamos a parar y a mirar para adelante y decirle, Señor, el pasado perdóname. Me equivoqué como madre, me equivoqué en esto como esposa, me equivoqué en esto como ministro del evangelio, en lo que me equivoqué, por favor, perdóname. Tu amor cubre multitud de pecados, pero que de aquí en adelante no siga cometiendo los mismos errores, amén. Entonces vamos a orar, amados, y me despido de la audiencia diciéndole, cazaremos las pequeñas zorras, porque nuestras viñas están a punto de dar fruto. Ya pasó el invierno, ya se oye la voz de la tórtola, el tiempo de la canción ha llegado, es tiempo de verano, primavera del Espíritu para nuestras familias, amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.